Mi madre me exigió que mi esposa abortara para proteger los sentimientos de mi hermana infértil. Ahora mi hermana está divorciada, y yo expuse la verdad que las dejó sin palabras. Tengo 30 años, trabajo en marketing digital, y mi esposa Natalie está embarazada de nuestro primer hijo. Deberían ser las mejores noticias del mundo, ¿no? Pues resulta que para mi madre y mi hermana menor, esto fue básicamente una declaración de guerra. Lo que pasó después de anunciar el embarazo fue tan surreal que todavía a veces me despierto pensando, ¿de verdad pasó todo eso? Pero sí pasó. Y necesito contar esta historia porque literalmente destruyó lo que quedaba de mi relación con mi familia, o al menos con la mitad de ella. Supongo que debería empezar por el principio, para que entiendan el contexto completo. Mi hermana Ashley tiene 27 años, 3 años menor que yo. Y desde que éramos niños, mi mamá, Diane, la ha tratado como si fuera hecha de cristal. Yo era el hijo mayor, el que tenía que ser responsable y maduro, mientras que Ashley podía hacer básicamente lo que quisiera sin consecuencias. ¿Sacaba malas notas? No importaba. Era porque los maestros no la entendían. ¿Se portaba mal? Era porque estaba expresando su personalidad. Cuando yo cometía el más mínimo error, mi mamá me daba sermones de 1 hora, pero con Ashley todo era, «Ay, mi niña, no te preocupes, todo va a estar bien». Mi papá Edward siempre fue más equilibrado conmigo, pero nunca se atrevía a contradecir a mi mamá cuando se trataba de Ashley. Tipo, sabía que era una batalla perdida desde el inicio. La cosa es que Ashley se casó hace como 4 años con un tipo llamado Justin. Buen chico, la verdad. Trabajaba en finanzas o algo así. Desde el primer año de matrimonio empezaron a intentar tener hijos, y pues no pasaba nada. Al principio todos asumíamos que era normal, ya sabes, estas cosas toman tiempo. Pero después de 2 años mi hermana empezó a obsesionarse completamente con el tema. Cada cena familiar se convertía en un monólogo sobre tratamientos de fertilidad, doctores, ovulación, todo eso. Y está bien. Entiendo que debe ser frustrante y doloroso, pero llegó al punto donde no podíamos hablar de nada más porque Ashley convertía cualquier conversación en su lucha por quedar embarazada. Si alguien mencionaba niños, bebés o incluso algo vagamente relacionado con familia, ella encontraba la forma de hacerlo sobre ella. Mientras tanto, yo conocí a Natalie hace como 5 años en la empresa donde trabajamos. Ella está en el departamento de recursos humanos y yo en marketing. Y nos hicimos amigos primero antes de empezar a salir. Nos casamos hace 2 años. Una boda pequeña y bonita. Nada extravagante. Mi familia estuvo ahí, obviamente. Pero recuerdo que ese día Ashley hizo como 3 comentarios sobre cómo ella y Justin estaban intentando darle un nieto a mi mamá primero, como si fuera una competencia o algo. Natalie me apretó la mano y me susurró, «Ignórala». Y eso hice. Mi esposa es increíble para mantenerse al margen del drama familiar. Tipo, ella viene de una familia súper tranquila y normal, entonces todo el circo de mi familia le parece como de otro planeta. El caso es que Natalie y yo no estábamos apurados por tener hijos. Queríamos disfrutar el matrimonio primero, viajar un poco, estabilizarnos económicamente mejor. Pero el año pasado, digamos como en marzo o abril, Natalie empezó a sentirse rara, con náuseas en las mañanas y todo eso, y pues básicamente supo de inmediato que estaba embarazada. Nos hicimos 3 pruebas caseras, porque no lo podíamos creer. Las 3 salieron positivas. Fuimos al doctor como 1 semana después y nos confirmó que sí. Teníamos como 8 semanas de embarazo. Yo estaba emocionadísimo. Natalie también, pero más nerviosa porque, ya sabes, es nuestro primer hijo y es normal estar asustado. Decidimos esperar hasta las 12 semanas para anunciarlo, para estar seguros de que todo iba bien. Cuando llegó el momento de decirle a nuestras familias, lo hicimos separado. Primero fuimos a casa de los papás de Natalie, y ellos se pusieron súper felices, lloraron, nos abrazaron, toda la reacción normal que esperarías. Después fuimos a casa de mis papás ese mismo día en la tarde. Mi papá estaba ahí, mi mamá también, y Ashley y Justin habían ido a cenar, así que pensamos perfecto, le decimos a todos de una vez. Les dijimos que teníamos una noticia importante, y cuando anunciamos que Natalie estaba embarazada, hubo como 3 segundos de silencio incómodo. Mi papá fue el primero en reaccionar. Se levantó y nos abrazó. Dijo, «Felicidades, hijo, esto es maravilloso», y se veía genuinamente contento. Mi mamá también nos abrazó, pero su sonrisa se veía como forzada, ¿me explico? Y Ashley. Bueno, Ashley se quedó sentada ahí con cara de que acabábamos de anunciar que teníamos una enfermedad terminal o algo así. Justin fue amable, nos felicitó, pero podías ver que estaba incómodo por la reacción de su esposa. Ashley finalmente dijo algo como, «Oh, qué bien, felicidades», pero con un tono tan plano que era obvio, que no lo sentía. Natalie me apretó la mano otra vez. Esa es su forma de decirme, «Mantente calmado sin usar palabras». La cena fue súper tensa después de eso. Mi mamá intentaba hacer conversación, pero se notaba que estaba preocupada por Ashley, quien básicamente no volvió a hablar en toda la noche. Cuando nos fuimos, le dije a Natalie en el carro, «Eso fue raro, ¿no?» Y ella dijo, «Tu familia es rara, cariño, pero ya pasó, ahora vamos a casa». Pensé que eso era todo, que Ashley tendría sus sentimientos heridos o lo que fuera, pero que eventualmente lo superaría. Qué ingenuo fui. 2 días después, 2 días,
recibo una llamada de mi mamá. Era como las 9 de la mañana. Yo estaba trabajando desde casa, y cuando vi su nombre en la pantalla pensé que iba a ser algo normal, tipo, ¿cómo están? ¿Cómo se siente Natalie? Pero no. Contesté, y lo primero que me dice es, Samuel, necesitamos hablar sobre tu decisión. ¿Mi decisión? Le pregunté de qué estaba hablando. Y ella, con toda la seriedad del mundo, me dice que Natalie y yo necesitábamos considerar abortar el bebé, porque Ashley no podía lidiar con vernos tener un hijo mientras ella no podía. Juro que pensé que estaba bromeando. Me reí incluso. Tipo, esperé a que dijera, es broma, hijo, obviamente no voy a pedirte eso. Pero no lo hizo. Siguió hablando, diciendo que Ashley estaba devastada, que había llorado durante 2 días seguidos, que esto iba a destruir su salud mental, que acababa de empezar un nuevo tratamiento de fertilidad, y que nuestro embarazo iba a arruinar sus posibilidades de éxito porque el estrés afecta la fertilidad. La escuché hablar durante como 5 minutos sin interrumpirla, porque literalmente no podía procesar lo que estaba escuchando. Cuando terminó su discurso, le pregunté si estaba hablando en serio, si de verdad me estaba pidiendo que mi esposa y yo abortáramos a nuestro hijo deseado y planeado, para que mi hermana no se sintiera mal. Y ella dijo que, sí, que era lo correcto, que Ashley me necesitaba, que siempre había sido el hermano mayor egoísta que solo pensaba en sí mismo, y que esta era mi oportunidad de demostrarle a mi hermana que me importaba. Yo estaba temblando de la rabia en ese momento. Natalie entró a la habitación y me vio la cara, y supo inmediatamente que algo andaba muy mal. Le dije a mi mamá que estaba completamente loca si pensaba que iba a hacer eso, que Natalie y yo estábamos teniendo este bebé, que Ashley necesitaba terapia si no podía manejar que otras personas tuvieran hijos, y que no volviera a llamarme con esas idioteces. Ella empezó a gritar que yo era un hijo horrible, que estaba eligiendo lastimar a mi hermana, que me iba a arrepentir de esta decisión. Colgué y la bloqueé inmediatamente. Bloqueé su número, su WhatsApp, su Facebook, todo. Natalie me preguntó qué había pasado, y cuando se lo conté, se quedó en shock. Ella es una persona súper calmada normalmente, pero estaba furiosa. Me dijo que bajo ninguna circunstancia desbloqueara a mi mamá, que eso había cruzado todos los límites posibles y que no quería que esa toxicidad estuviera cerca de ella durante el embarazo. Estuve completamente de acuerdo. Mi papá me llamó como 2 horas después. Había escuchado de mi mamá que habíamos tenido una pelea fuerte. Y cuando le conté lo que ella me había pedido, hubo un silencio largo en la línea. Finalmente dijo que lo sentía mucho, que iba a hablar con mi mamá, que lo que había pedido no estaba bien. Le agradecí, pero le dije que no iba a desbloquearla hasta que ella entendiera lo que había hecho, si es que alguna vez lo entendía. Pasaron como 4 meses así, sin hablar con mi mamá ni con Ashley. Mi papá me llamaba de vez en cuando para ver cómo estábamos, siempre se disculpaba por ellas. Decía que Ashley estaba en terapia ahora, que mi mamá estaba arrepentida pero no sabía cómo acercarse. Yo le decía que apreciaba que él mantuviera contacto, pero que no estaba listo para lidiar con ellas todavía. Natalie y yo disfrutamos el embarazo en paz, sin drama, fue hermoso honestamente. Hicimos las citas con el doctor, compramos cosas para el bebé, arreglamos el cuarto, todo eso. Los papás de Natalie estuvieron súper involucrados y emocionados, y eso ayudó un montón. Cuando Natalie cumplió como 7 meses de embarazo, decidimos hacer un anuncio público en redes sociales. Hasta ese momento, solo nuestros amigos cercanos y la familia de Natalie sabían, pero queríamos compartir la noticia con todos. Subimos una foto bonita de nosotros dos, Natalie con su panza ya bien grande y visible, con un caption que decía algo como, no podemos esperar para conocerte pequeño. Llegando en 2 meses, la publicación explotó con likes y comentarios, todos felices por nosotros, fue muy lindo. Lo que no anticipamos fue que eso iba a ser como agitar una bandera roja frente a un toro. Al día siguiente, un sábado por la mañana, estábamos desayunando tranquilos cuando sonó el timbre. Natalie estaba en pijama todavía, yo también, no esperábamos a nadie. Fui a abrir, y ahí estaban mi mamá y Ashley, paradas en la puerta con caras de funeral. Mi primera reacción fue cerrar la puerta, pero mi mamá puso el pie para evitarlo y dijo, Samuel, por favor, necesitamos hablar, dale a tu hermana una oportunidad de explicarse. Ashley estaba llorando ya, tipo ni siquiera había empezado a hablar, y ya estaba hecha un mar de lágrimas. Suspiré y las dejé pasar, pero les dije que tenían 5 minutos. Se sentaron en la sala, Natalie salió del cuarto, y cuando las vio, su cara cambió completamente. Se sentó a mi lado y no dijo nada. Solo observaba. Mi mamá empezó con un discurso preparado, obviamente, diciendo que sentía mucho lo que había pasado, que había estado mal en pedirme lo que me pidió, que solo estaba tratando de proteger a Ashley, pero que entendía ahora que había cruzado una línea. Ashley seguía, llorando, mirando al suelo, retorciendo un pañuelo en sus manos. Cuando mi mamá terminó, le dije que apreciaba la disculpa pero que no cambiaba lo que había pasado, que había sido una petición absolutamente inaceptable y que había dañado nuestra relación probablemente de forma permanente. Entonces Ashley finalmente habló, con voz temblorosa, diciendo que necesitaba que supiera algo. Dijo que había ido a un especialista nuevo hacía como 2 meses y que le habían diagnosticado con infertilidad severa, que básicamente no iba a poder tener hijos biológicos nunca, que su única opción era adopción o subrogación,
y que Justin y ella no tenían el dinero para ninguna de esas opciones. Empezó a llorar más fuerte diciendo que ver mi publicación había sido como un cuchillo en el corazón, que ella había querido ser madre toda su vida y que yo le había robado ese sueño al tener un bebé primero, que no era justo que yo tuviera todo mientras ella no tenía nada. Y mira, aparte de mí sentía lástima por ella. De verdad, no puedo ni imaginar lo difícil que debe ser recibir ese diagnóstico, pero la forma en que lo estaba diciendo, como si yo le hubiera hecho algo malo a propósito, como si mi felicidad fuera un ataque personal contra ella, me hizo enojar otra vez. Le dije que sentía mucho su situación, pero que mi esposa y yo no estábamos teniendo un bebé para lastimar a nadie, que esto no tenía nada que ver con ella, que el mundo no giraba alrededor de sus problemas. Mi mamá inmediatamente saltó a defenderla, diciendo que estaba siendo cruel e insensible, que Ashley necesitaba mi apoyo en este momento difícil. Les dije que tenían que irse, que habían tenido su oportunidad de hablar y que no quería continuar esta conversación. Pero no se movieron. Mi mamá dijo que no se iba hasta que yo prometiera apoyar a mi hermana, que eso es lo que hacen las familias. Ashley dijo entre sollozos que necesitaba que eliminara la publicación de redes sociales, porque cada vez que alguien la comentaba o le daba like, ella recibía la notificación ya que estábamos conectados como amigos, y que cada notificación era un recordatorio de lo que ella no podía tener. Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿En serio me estaba pidiendo que ocultara mi embarazo para no herir sus sentimientos? Les dije de nuevo que se fueran. Esta vez más fuerte. Mi mamá se negó. Dijo que me estaba comportando como un niño, que necesitaba madurar y pensar en alguien más, aparte de mí mismo. Y ahí fue cuando exploté. Les dije que estaba harto de toda esta situación, que Ashley había sido mimada y consentida toda su vida hasta el punto de creer que todos tenían que modificar sus vidas para acomodarla a ella, que era una persona egoísta y narcisista, que no podía sentir felicidad por nadie más si ella no era el centro de atención, y que probablemente era mejor que no pudiera tener hijos porque sería una madre. Terrible con esa actitud. También le dije a mi mamá que ella había creado este monstruo, al nunca ponerle límites, al tratarla como si fuera más importante que todos los demás, y que ahora tenía que vivir con las consecuencias de haber criado a una hija que pensaba que el mundo le debía todo. Sí, fueron cosas duras. Muy duras. Probablemente fui demasiado lejos con el comentario sobre que sería una madre terrible, eso lo admito, pero estaba enojadísimo, frustrado, y llevaba meses aguantando toda esta basura. Natalie me tomó de la mano, me miró y dijo en voz baja: «Ya es suficiente». Mi mamá y Ashley se quedaron ahí sentadas en shock por un momento. Y luego mi mamá se levantó, llamó a Ashley, y ambas se fueron sin decir nada más. La puerta se cerró y me quedé parado ahí temblando. Natalie me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que habíamos hecho lo correcto al poner límites. Pensé que eso era el final de todo. Me equivoqué. Como 2 días después, empiezo a recibir mensajes de amigos y conocidos preguntándome qué onda con lo que Ashley y mi mamá habían publicado en Facebook. Entré a sus perfiles, porque aunque las tenía bloqueadas, un amigo me mandó screenshots, y resulta que habían hecho una publicación conjunta, tipo un post largo y dramático, contando su versión de los eventos. Decían que yo había anunciado mi embarazo sabiendo que lastimaría a Ashley, que les había gritado y dicho cosas horribles cuando solo querían felicitarme, que las había echado de mi casa, que era un hermano cruel que disfrutaba del dolor de su hermana. Básicamente me pintaban como un villano sin corazón. La publicación tenía como cientos de comentarios de gente diciendo cosas como: «Qué horrible, pobre Ashley, ¿cómo puede ser tan insensible?», y toda esa basura. Natalie estaba furiosa, más de lo que la había visto nunca. Me dijo que teníamos que responder, que no podíamos dejar que esparcieran mentiras sobre nosotros. Al principio no quería, pensaba que responder solo iba a escalar las cosas, pero ella tenía razón en que nuestro silencio hacía que pareciera que lo que decían era verdad. Entonces esa noche, me senté y escribí un post largo en mi propio Facebook contando toda la historia completa, desde la llamada de mi mamá pidiéndome que abortáramos al bebé, hasta la visita no invitada en nuestra casa, todo. No dejé nada fuera. Expliqué que sí, había dicho cosas duras, pero que había sido después de meses de acoso y demandas irrazonables, y que estaba protegiendo a mi esposa embarazada del estrés tóxico que mi familia estaba tratando de causarnos. El post explotó todavía más que el de ellas. En cuestión de horas tenía comentarios de todo tipo, la mayoría apoyándome, diciendo que lo que mi mamá había pedido era enfermizo, que Ashley necesitaba ayuda profesional, que yo había hecho bien en poner límites. Algunos comentarios criticaban que hubiera dicho cosas crueles sobre la infertilidad de Ashley, y eso es válido, pero la mayoría de la gente entendía el contexto completo ahora. Como a las 3 o 4 horas de haberlo publicado, recibí un mensaje privado de Justin, el esposo de Ashley. Me dijo que sentía muchísimo todo lo que había pasado, que él no había sabido de la llamada inicial de mi mamá hasta hace poco, que estaba horrorizado por lo que le habían pedido a Natalie y a mí, y que él había estado tratando de convencer a Ashley de ir a terapia más seria, pero que ella se negaba a aceptar que tenía un problema. Me dijo que su matrimonio estaba básicamente terminado, que no podía seguir con alguien tan tóxica y que solo se había quedado hasta ahora por lástima, pero que esto ya era el colmo.
Le agradecí por su honestidad y le dije que sentía que estuviera en esa situación. Fue raro tener ese intercambio porque Justin siempre me había caído bien, pero nunca habíamos sido cercanos o algo así. Me dejó en claro que él no estaba de acuerdo con nada de lo que Ashley y mi mamá habían hecho. Para el día siguiente, tanto Ashley como mi mamá habían borrado su publicación original. Al parecer los comentarios se habían vuelto en su contra después de que la gente leyera mi versión completa de los hechos y no podían manejar la crítica. Yo dejé mi publicación arriba por como una semana más, pero eventualmente también la eliminé porque no quería que eso definiera la narrativa de nuestro embarazo, ¿sabes? No quería que la gente asociara la llegada de nuestro bebé con todo ese drama familiar. Los últimos 2 meses del embarazo fueron tranquilos, gracias a Dios. Mi papá seguía llamando. Eventualmente conoció a nuestro hijo cuando nació, un bebé hermoso y sano que ahora tiene como 5 meses. Él viene a visitarnos regularmente, siempre solo. Nunca trae a mi mamá ni menciona a Ashley. Aparentemente Justin cumplió su palabra y pidió el divorcio. El proceso terminó hace como 2 meses, según me contó mi papá. Ashley se mudó de vuelta a la casa de mis papás, no tiene trabajo estable, y según mi papá está peor que antes mentalmente. Mi mamá ahora tiene que lidiar sola con las consecuencias de haber criado a una hija que no puede funcionar como adulta independiente. Y honestamente, no siento ni un poquito de lástima por ella. No he vuelto a hablar con ninguna de las dos desde aquella visita en mi casa. No las he desbloqueado, no planeo hacerlo. Natalie y yo somos felices, nuestro bebé es increíble, y la vida sin todo ese drama tóxico es mucho mejor. A veces mi papá insinúa que Ashley ha cambiado, que está en terapia de verdad ahora, que quiere disculparse. Pero incluso si quisiera disculparse, no creo que pueda perdonar lo que pasó. No porque no pueda tener hijos, sino por cómo manejó toda la situación, por pensar que el mundo tenía que detenerse para ella, por tratar de hacerme sentir culpable por mi propia felicidad. La semana pasada, mi hijo me agarró el dedo mientras lo alimentaba y se quedó mirándome con esos ojitos, y pensé, valió completamente la pena todo esto. Valió la pena perder esa parte de mi familia para proteger a mi nueva familia. No sé si alguna vez volveré a tener una relación con mi mamá o con Ashley. Parte de mí espera que algún día puedan entender lo que hicieron mal, pero otra parte ya no le importa realmente. Tengo a Natalie, tengo a mi hijo, tengo a mi papá y a mis suegros que son increíbles, y eso es suficiente. A veces las familias que eliges son mejores que las que te tocan por sangre, supongo.